¿Por qué envejecemos? ¿Cuál es la razón de que nuestra esperanza de vida esté en los 120 años y que un ratón viva 3, que un murciélago viva 80, que prácticamente un murciélago es un ratón con alas, y que una tortuga pueda sobrepasar los 150 años? ¿Qué es lo que fija esa esperanza de vida? ¿Y por qué no se puede sobrepasar? ¿Cuáles son los factores que están implicados en el envejecimiento? Según Medvedev, que fue un investigador sobre el envejecimiento, existen más de 300 teorías que puedan de alguna forma explicar el por qué envejecemos. Pero bueno, nosotros podríamos dividir esas teorías en dos grupos importantes. Un grupo que aboga porque existen una serie de factores genéticos que son imposibles de modificar y que están condicionando esa esperanza de vida. Y en segundo lugar, habría otras teorías que serían más evolutivas, que hablarían de otra serie de factores relacionados con la evolución y con el ambiente y con nuestro estilo de vida, y que podrían favorecer el aumento de esa esperanza de vida. En mi opinión, los dos grupos de teorías tienen parte de razón. Es evidente que hay un componente genético y es evidente que nuestra manera de comportarnos, nuestro estilo de vida, va a tener una influencia decisiva en cómo vamos a envejecer y en cómo va a ser nuestra capacidad de alcanzar una buena longevidad, una longevidad exitosa. Nir Barzilai, que es un investigador que actualmente está llevando a cabo una investigación sobre la metformina, es la primera vez en la historia que la FDA autoriza que se investigue sobre un fármaco para ver la longevidad, para ver su incidencia en la longevidad, en el envejecimiento. La metformina es un medicamento que se utiliza para tratar la diabetes y al parecer existen pruebas bastante sólidas de que podría también alargar la vida. En este sentido, Nir Barzilai es un experimentador que lleva unos cuantos años con este estudio para comprobar hasta qué punto esa metformina realmente tiene incidencia en el envejecimiento. Bien, Nir Barzilai además ha investigado a una serie de grupos poblacionales, en especial a los judíos askenazíes. Los judíos askenazíes son un grupo muy homogéneo que resulta muy interesante para la investigación porque no tiene muchas influencias externas y puedes ir trazando una serie de características sobre la población y sobre el estilo de vida y cómo repercute en la longevidad. Nir Barzilai, por ejemplo, ha estudiado a familias de askenazíes, en concreto a los Khan, que uno de ellos, Irving Khan, fue un broker de Wall Street que estuvo en activo hasta más allá de los 100 años. Y por ejemplo, en esta familia son 4 hermanos que los 4 han sobrepasado los 100 años, con creces. Y una de ellas, una de las hermanas, fumó más de 90 años. Esto nos está indicando que hay un gen o un grupo de genes que están implicados en nuestra manera de envejecer. Los que tienen la suerte de ser favorecidos con estos genes en la lotería genética, pues van a tener más posibilidades de vivir más años que el resto de la población. Esto es así, es decir, las personas supercentenarias, es decir, las que cumplen 110 años o más, tienen un grupo de genes privilegiados. A pesar de que, como estamos viendo, existen genes que pueden estar involucrados en el envejecimiento, decir que esos genes están programados, es decir, programan nuestro organismo para desembocar en la muerte, en una muerte programada, pues esa hipótesis sigue siendo controvertida. Una cosa es que los genes tengan una influencia y otra cosa es que realmente tengan como si fuera una obsolescencia programada de un electrodoméstico, que tiene una vida útil y ahí se acaba. Una de las teorías que mejor explican el por qué envejecemos es la teoría del soma desechable de Thomas Kirkwood. Y Thomas Kirkwood propone una metáfora para que podamos entender
este proceso del envejecimiento. Él habla de un animal imaginario que se llama ranejo, y sería una mezcla entre la rana y el conejo. Esta teoría nos dice que el sexo es lo que ha escogido la naturaleza para mejorar la variabilidad genética. Es decir, en el momento en el que se mezclan genes de diferentes individuos, estamos consiguiendo mejorar esa calidad. Si una especie no aumentara esa variabilidad genética, probablemente se extinguiría. No sería capaz de tener flexibilidad ante los cambios que se van produciendo a lo largo de los años, de los siglos y de los milenios. Para mejorar ese acervo genético requiere pagar un coste elevado a cambio. Y ese coste elevado es que esas especies, todos los animales, tienen que invertir en recursos para el mantenimiento óptimo de su organismo. ¿Por qué? Porque requiere que alcance su plenitud en el momento óptimo de la reproducción. Todo funcionará como un reloj bien engrasado para conseguir que ese individuo, en el momento indicado, cuando debe reproducirse, esté en plenitud. Y para ello, sus células, sus mitocondrias, sus órganos, tienen que estar en buenas condiciones. Y en ese sentido, tiene que haber una inversión en el mantenimiento, en la energía que se está pues distribuyendo para que tu cuerpo esté en ese estado adecuado. Bueno, imaginemos que los ranejos de los que habla Tom Kirkwood son unos animales, son animales imaginarios que son inmortales. Los ranejos no envejecen, pero están sujetos a tener ser devorados por un depredador, que les caiga un árbol encima o que sean aplastados por una escoba. Entonces, la probabilidad de que un ranejo siga vivo al año siguiente es del 50%. A los 5 años, según este razonamiento, solo 1 de cada 32 seguirá vivo. Y tan solo un privilegiado ranejo de entre 1 millón podrá llegar a los 20 años de edad. La gran pregunta es, ¿por qué si solo un ranejo de cada millón llega a los 20 años, es necesario invertir tantos recursos en su mantenimiento? Bien, vamos a ilustrar de una manera un poco más didáctica todo el tema de los ranejos. Me he agenciado esta pizarra, un poco cutre, pero bueno, nos servirá. Decíamos que la esperanza de vida en los ranejos era de que el 50% seguía vivo después de un año, aunque son inmortales, pero por esos avatares del destino, solo el 50% llega vivo al año siguiente. Esto implica que a los 5 años será 1 de cada 32 los que sigan vivos, como decíamos, y solo 1 entre 1 millón a los 20 años. Esta sería un poco, sería un poco el contexto en el que nos moveríamos de cara a fijar ese punto de equilibrio entre mantenimiento y reproducción. Como decíamos, se produce una mutación a través de la cual el ranejo muere a los 20 años, cifra su esperanza de vida a los 20 años. Entonces, la naturaleza y la evolución lo que va a hacer es reforzar esta mutación porque implica una mejora evolutiva para la especie. Entonces, lo que antes destinaba toda esa energía que destinaba al mantenimiento de manera inútil, porque solo uno llegaba hasta los 20 años, ahora la puede, digamos, dirigir de una manera más concreta a la reproducción. Y a través de esa mutación, su esperanza de vida se fija a los 20 años, pero todavía sigue siendo, por supuesto, un gasto excesivo, ¿no? Entonces, imaginemos que se produce una nueva mutación por la cual la esperanza de vida se fija en los 10 años. Es decir, que ese ranejo vivirá hasta los 10 años. La esperanza de que uno llegue vivo es de 1 entre 1000. ¿Vale? Y a los 5 años,
es de 1 entre 32. Entonces, nuevamente, la evolución va a reforzar esta mutación porque implica una mejora en la especie. 1 entre 32 es un valor que ya no es despreciable. Es decir, esa especie triunfará en la naturaleza en relación a sus congéneres que morían a los 20 años o que eran inmortales, porque toda esa energía destinada al mantenimiento celular, al mantenimiento de la homeostasis, de los tejidos, del buen funcionamiento de las células y de las mitocondrias, ahora se va a dedicar a la reproducción. Con lo cual, el ranejo fijaría su esperanza de vida aproximadamente en los 6 años. Esto es lo que explica por qué unas especies viven 3 años, otras especies viven 50 y otras, como nosotros, llegamos a los 120 años. Imaginemos que se produce una mutación por la cual a los ranejos les salieran alas. Entonces, su esperanza de vida ya no tendría por qué ser de 5 o 6 años, porque tendría más posibilidades de evadir a los depredadores y de escapar de esos peligros que le acechan, con lo cual, a lo mejor tendría más tiempo para reproducirse, menos posibilidades de morir y quizá su esperanza de vida pasaría a ser a lo mejor de 20 años, como ocurre, por ejemplo, entre los murciélagos y los ratones, que unos viven 3 años y los murciélagos llegan a vivir hasta 40, 50 o 60 años. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos un límite de vida y que está relacionado con el momento de la reproducción. Lo que ocurre después de la reproducción, como ya hemos visto, es irrelevante para la especie, no tiene ningún sentido, con lo cual esa energía es energía desperdiciada. Tiene que estar destinada a la reproducción. Cuando hablamos de mantenimiento celular, cuando hablamos de energía, hablamos precisamente de cómo los recursos están diseñados para vivir hasta el momento de la reproducción de manera óptima. Cuando hablamos de falta de mantenimiento, nos estamos refiriendo a lo que, por ejemplo, López Otín denominó las 9 hallmarks o marcas del envejecimiento. Él las definió como las razones por las cuales envejecemos, es decir, la proteostasis, las proteínas que se van plegando de manera inadecuada y entonces van formando acúmulos que se vuelven pegajosas, pues como por ejemplo las proteínas beta-amiloide en el cerebro y en la enfermedad de Alzheimer. Estaríamos hablando de la falta de comunicación intercelular, estaríamos hablando, por ejemplo, de la mala regulación de los nutrientes, del papel de las mitocondrias, de la senescencia celular o de la capacidad de limpieza celular. Todos esos fallos que se van acumulando son los que a la postre nos conducen al envejecimiento, a la senescencia y a la muerte, porque esos errores se van acumulando y eso repercute en nuestros tejidos y en nuestros órganos y al final el sistema falla. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros. Gracias.